Bueno, buenas tardes. Brandon, no sé si Hola. ya ingresamos todos. Sí, sí. Igual está la persona de la facultad de Jos. Ah, bueno, o sea que si hay alguien más para ingresar, lo van a ir pudiendo ingresar periódicamente, ¿no es cierto? Sí, Bien. sí. Bueno, chicos, si se quieren desmutear, no hay problema. Antes que nada, bueno, obviamente quiero felicitarlos a todos los que han pasado a esta segunda parte. Ha habido, bueno, obviamente éramos muchos, pero los que han pasado son claramente, habían estudiado, así que bueno, felicitaciones. Ahora, esta segunda parte, nos queda todavía un tramo importante de estudio, presumo se los habrá dicho ayer la doctora Fraschina. En esta segunda parte vamos a abordar, digamos, la parte especial, o sea, vamos a ver temas específicos donde vamos a ver aplicados todos estos problemas generales que vimos en la primer parte. Hoy puntualmente vamos a iniciar con un tema muy lindo, que es restitución internacional. Yo les voy a dejar en el campus un material de estudio, que en realidad lo que les voy a poner ahí en el campus son, además de la bibliografía obligatoria y demás, son todas una serie de link y demás que les van a ser muy útil, me parece, para hoy y para eventualmente a futuro si tuvieran que abordar algún caso de esta naturaleza. Y también, obviamente, les vamos a ir subiendo los fallos. Hoy lo primero que vamos, o con lo que vamos a arrancar, son obviamente con toda la parte general, toda la parte conceptual de esta temática, y vamos a ver cómo vamos con el tiempo para eventualmente tomar una clase más para terminar también de mencionar al menos alguno de los fallos. Son varios los que entran para esta parte, ustedes los tienen en la bibliografía de estudio, y después al final de esta o la próxima clase también van a tener subido el PowerPoint, si les llega a servir como guía de estudio. Antes de arrancar con el PowerPoint, les pregunto, desmútense, a ver, ¿qué creen ustedes que vamos a estudiar en esta temática? O sea, ¿qué entienden que abordamos dentro de esta temática de restitución internacional? ¿Qué tipo de casos les parece que entrarán dentro de este tópico? ¿Alguno tiene idea? ¿No se imaginan? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han leído alguna vez un caso respecto de esto? El que quiera se desmutea. Son casos donde dos padres de un menor están en distintos estados y discuten o pelean la tenencia del menor. Por ahí. No, eso, a ver, eso está más vinculado a lo que es el derecho de fondo, ¿no es cierto? A quién asume el cuidado, bueno, obviamente porque la terminología, si es tenencia, si es cuidado personal, si es guarda, dependerá de la legislación de cada estado. Pero todo lo relativo a con quién reside el niño, cuál es el sistema de comunicación eventualmente con el otro progenitor, quién ejerce el cuidado personal, son todas cuestiones que en realidad no vamos a resolver en esta temática. De hecho van a ver que lo que se resuelva en materia de restitución internacional no prejuzga respecto a la cuestión de fondo, y el juez que tuviese que intervenir en un proceso de restitución internacional, en principio no podría entrar a conocer respecto de todas estas cuestiones que nosotros decimos de fondo, como es el cuidado, o la tenencia, o el sistema de comunicación. A ver, ¿qué otra cosa les parece que podemos llegar a tratar en esta temática? Podría ser. Si hablamos de restitución, calculo yo que será cuando uno de los padres limita de alguna forma el derecho al otro o de verlo, o de ejercer el deber de cuidado o de protección que puede tener un menor. Bueno, acá esto que dice Eliana tiene, ahí se va acercando, porque plantea, bueno, acá se tendría lugar la vulneración, digamos, de algún derecho del progenitor que se ve afectado con esto. Y ahí alguien en el chat ponía cuando el menor es trasladado a otro estado. Bueno, un poquito de todo esto tiene que ver. Trasladado o retenido, ¿no? Trasladado o retenido, y vamos a ver que ahora cuando empecemos a analizar un poquito más en detalle los artículos de la Convención, vamos a ver que
hay algunos términos que Perdón, no... doctora. Sí. Disculpe, ¿no es materia penal también la restitución de menores? Por ejemplo, cuando No un lo padre que nosotros vamos a Tengo esa estudiar. duda. Nosotros vamos a ver el aspecto civil. Existen está bien, inclusive doctora. convenciones sobre tráfico y demás, Sí, sí. que nosotros no vamos a centrar el estudio. Nosotros nos vamos a abocar, al menos en esta clase y en esta temática, a los aspectos civiles. Disculpe, tenía esa duda. No, pero está bien, y de hecho es cierto que también hay o puede haber algún delito penal que encuadre dentro de alguna de estas conductas. Creo que ahí Ernesto Castro quería manifestar algo. No, ya lo había dicho, ¿no es cierto? Lo del traslado Sí, también. yo lo había abierto para decir, claro, para retención, exacto. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿alguno quiere agregar algo a este intento de definición de los casos que vamos a analizar en esta temática? Yo, doctora, lo que tenía duda era si, por ejemplo, un progenitor se queda con el menor más tiempo de lo acordado en otro estado, por ejemplo, entonces ahí se lo tendrían que restituir al otro progenitor, o sea, es lo que se me vino como una primera noción muy general. A ver, está bien lo que planteas, Julieta, porque, bueno, también puede darse el caso, tanto se aborda acá los supuestos de traslado, como de retención ilícitos, y van a ver que nosotros en esta temática, como en todas las otras temas que vamos a ir viendo, a veces nosotros repetimos una y otra vez algunos conceptos, no porque nos olvidamos y por ahí queremos aburrirlos, sino porque es muy importante que ustedes empiecen a utilizarlos, ¿no es cierto? Algo que seguramente le hemos remarcado a más de uno en el parcial fue, bueno, a ver, tenemos que ser un poquito más técnicos, más precisos, y hay algunos términos que los tenemos que saber. No es lo mismo una palabra o una terminología que otra en esta temática, y ya vamos a ver cuando veamos un poquito el ámbito de aplicación de la convención. A ver, vamos a arrancar. Brandon, si podés poner la primer filmina, para ver qué cuestiones vamos a abordar en esta temática de restitución internacional. Claramente, ¿no es cierto?, este es un tema que tiene muchas aristas, pasemos a la próxima, porque obviamente involucra toda una situación en general familiar, fíjense, y hay muchos aspectos que deben contemplarse, ¿no es cierto? A veces aún resolviendo, bueno, el traslado del menor liso y llano, bueno, a veces así todo también se puede estar generando algún impacto o algún perjuicio en el niño, porque en definitiva quienes generalmente realizan este traslado o retención son prioritariamente los progenitores. Entonces hay toda una serie de aspectos que debemos considerar, como en cualquier otra temática, obviamente donde esté involucrado alguna cuestión de familia. Fíjense acá, hay un informe muy, muy útil que yo se los agrego, se los incorporo en el material de estudio, que es el informe explicativo de Lisa Pérez Vera, respecto de la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la restitución internacional de menores, que fíjense lo que dice: traslado del menor fuera de su entorno habitual, en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un derecho legítimo de custodia, y la negativa de volver al menor a su entorno tras una estancia en el extranjero consentida por la persona que ejercía la custodia. Acá en este intento de establecer, ¿no es cierto?, qué supuesto fáctico entraría en el marco de esta temática, prevé los dos supuestos, tanto el supuesto de un traslado, fíjense, el traslado del menor fuera de su entorno habitual, fuera de lo que sería el estado de su residencia habitual, en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un derecho legítimo de custodia, o sea que acá hay una vulneración de un derecho de custodia, o bien también la negativa a regresar tras una estadía en el extranjero consentida originariamente por el otro progenitor, pero eventualmente, como decía hace un rato una de las compañeras, bueno, por ejemplo, tenía previsto una fecha de regreso y en esa fecha no regresa y podría llegar a convertirse esa situación en una retención ilícita. Vamos a la próxima. Brandon, si podés cambiar de filmina.
Fíjense, por ejemplo, el doctor Hoff en su libro dice, cuando un menor de edad ha sido trasladado de un estado a otro por uno de sus progenitores, con el fin de evitar que el otro progenitor ejerza su derecho de guarda o custodia que le ha sido reconocido por ley, por una decisión judicial o administrativa o por un convenio entre ambos progenitores, se puede poner en marcha un mecanismo internacional con la finalidad de lograr su restitución al país donde se hallaba viviendo. Ahí por ahí tenemos que ver, por ahí agregarle lo de la retención, pero bueno, esto es otra de los intentos de clarificar, bueno, ante qué situaciones, en qué supuestos se nos presentan cuando hablamos de esta temática de restitución internacional. Pasemos a la otra. Esto obviamente no es para que se lo aprendan de memoria, ni mucho menos. O sea, acá lo que estamos tratando es de posicionarnos ante la situación fáctica que va a dar lugar a la aplicación de las convenciones y normas que vamos a estudiar a continuación. Fíjense, Lucian Scotti en su Manual de Derecho Internacional Privado dice, desplazar ilícitamente al menor desde el estado donde éste tiene su residencia habitual a un país distinto, o bien retenerlo ilegalmente en este último. Y acá vamos escuchando algunas palabras, ¿no? Desplazar ilícitamente. Bien, o retener ilegalmente. Parece que acá hay este término de lo ilícito, de lo ilegal que se repite, lo que nos va a llevar obviamente a la necesidad de calificar que se entiende por ilícito, que un traslado, una retención sea ilícita, ¿no? Fíjense otro ejemplo, Nieves Rubaja, niños cuyos derechos fundamentales se encuentran afectados como producto del proceder de alguno de sus progenitores que los sustrae de su residencia habitual, de su entorno familiar y social en el que se desarrollaban, y los coloca en uno diferente, con el objeto de crear una determinada situación jurídica que dista de estar al superior interés de aquellos. Bueno, avancemos. Esto entonces, nos encontramos ante supuestos donde un niño, bueno, acá hay otra cuestión para que de alguna manera se vincula con la pregunta que hacía Claudia. Acá lo que nos vamos a abordar es en los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, no en los penales, y existen otras normativas, como es por ejemplo la CIP 5 sobre tráfico internacional de menores, que aborda esta temática, pero no la vamos a estudiar acá, sino que nos vamos a fundamentalmente centrar en la Convención de La Haya de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, la CIDIP 4 también sobre restitución internacional de menores, el convenio argentino-uruguayo, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación referidas a esta temática. Bueno, ahora ya la vamos a tener todas detalladas en este PowerPoint, en esta clase. Continuamos. Bien, entonces, a ver, nos encontramos ante un supuesto donde un niño es, por ejemplo, trasladado, vamos a agregarle el ilícitamente, después vamos a ver cuando ese traslado califica como ilícito, desde el lugar de su residencia habitual hacia otro estado, o habiendo sido lícitamente trasladado, porque por ejemplo uno de sus progenitores había otorgado el consentimiento, la autorización para que por ejemplo se vaya de vacaciones con el otro progenitor, es ilícitamente retenido en un estado distinto al de su residencia habitual. ¿Qué normativo aplico? Supongamos que el otro progenitor, el que se ve afectado en su derecho de custodia, por ejemplo, respecto a ese niño, quiere solicitar la inmediata restitución, regreso al lugar de su residencia habitual. Bueno, ¿qué norma aplico? Y acá pasamos a la otra filmina. Como en cualquier temática de derecho internacional privado, ¿se acuerdan que teníamos esta norma del Código Civil y Comercial de la Nación que nos dicen las normas jurídicas aplicables? O sea, el derecho aplicable, y acá otra vez, algo que hemos visto también en los parciales, es no confundir las normas sobre ley aplicable con las de jurisdicción. Esto es un error grave en esta temática. Tenemos que entender de qué estamos hablando. Estamos buscando determinar qué ley aplico para resolver determinada cuestión o qué juez es internacionalmente competente. Son temas diferentes. El 2594 del Código Civil y Comercial, ¿qué nos viene diciendo? Las normas jurídicas aplicables, o sea, la ley aplicable, el derecho aplicable, a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos, o sea, situaciones que puedan tener contacto con más de un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque seguramente tiene algún elemento
que lo internacionaliza, entonces nos interesa o cae dentro del ámbito del derecho internacional privado. Se determinan primero por tratados y los convenios internacionales vigentes de aplicación en el caso, otra vez. Un error reiterado que hemos visto en el Parsal es que no supieran el ámbito de aplicación de las convenciones, de las normas, no saben a qué supuesto se aplican. Eso es un error grave. Cada vez que tengo adelante la posibilidad de aplicar un tratado, una convención internacional, lo primero que tengo que saber es a qué se aplica esa convención, cuál es su ámbito de aplicación, territorial, material, personal, espacial, a qué cuestión, entre qué sujetos, etc. Bien, entonces primero veo si hay un tratado internacional vigente de aplicación al caso. Y en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas de derecho internacional privado de fuente interna. Bueno, muy bien, ante un supuesto de traslado o retención ilícita de un niño, nuestro país ha ratificado, pasamos a la próxima filmina, fundamentalmente, 3 convenciones específicas en la materia, y a su vez tenemos otra convención general, podemos decir, que obviamente resulta aplicable en estos supuestos, porque siempre que tengamos que resolver alguna temática donde se encuentren en juego derechos o intereses del menor, siempre obviamente vamos a tener en cuenta el superior interés y ciertos pautas y lineamientos que surgen de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el artículo 75, inciso 22, inclusive nos coloca en instancia superior a las leyes, ¿sí?, ciertos tratados de derechos humanos especificados en este artículo. Continuamos. Brandon, la otra filmina. Ahí está. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, que como saben ha sido ratificada por nuestro país, es una convención obviamente con una vocación universal y de gran importancia, y que ustedes la van a ver invocada y aplicada en todo tipo de cuestiones donde se encuentren en juego derechos o intereses del menor. Y el artículo 3 es muy importante porque establece que en todas las medidas concernientes a niños, en las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá es al interés superior del niño. Y esto obviamente es aplicable también a los casos de restitución. Las convenciones en materia de restitución internacional parten del supuesto de entender que la solución que mejor se ajusta al superior interés del niño es la pronta restitución y reintegro del mismo al lugar de su residencia habitual, al lugar donde este niño desarrolla su vida, tiene sus vínculos, tiene su centro de vida, y que sea eventualmente los jueces de ese Estado quienes decidan respecto de las cuestiones de fondo, como es el cuidado, la custodia, la guarda, el sistema de comunicación, los alimentos. Entonces, claramente, las convenciones específicas en la temática de restitución de menores se aplican en conjunto con la Convención de los Derechos del Niño. Continuemos, por favor. Y cada vez, obviamente, que un juez ordene eventualmente la restitución internacional, lo va a hacer conforme a la aplicación de estos convenios que vamos a estudiar más adelante, por entender que es esta la solución que en base a las circunstancias concretas del caso se ajusta al superior interés del niño, ¿sí? Bueno, podríamos hablar muchísimo en cuanto a qué se entiende por este superior interés, pero entiendo que ustedes esto ya lo han desarrollado en familia y en otras temáticas. Bien, fíjense el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, donde los Estados partes se han comprometido a adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para ese fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. O sea, acá los Estados partes de la Convención de los Derechos del Niño están asumiendo el compromiso, una obligación internacional de adoptar medidas para luchar contra traslados o retenciones ilícitas de niños, y a ese fin se promoverá la celebración de convenios internacionales a sus efectos. Continuemos. En cumplimiento, obviamente, a este compromiso, nuestro país ha
celebrado y ha ratificado, más que celebrado, convenciones internacionales específicas en materia de restitución internacional, como son el Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de la Haya de 1980, que ha sido ratificada por nuestro país a través de la Ley 23857. Yo ahí les pongo unos links para que ustedes puedan acceder a la convención, y también la van a tener en el material de estudio que va a estar cargado en el día de hoy en el campus. Esta convención es obviamente de vocación universal, es en el ámbito de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. También contamos y hemos ratificado una convención de carácter regional, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, la CIDIP 4, celebrada en Montevideo de 1989, ¿sí? Que van a ver que son muy similares en su articulado, a diferencia por ahí de lo que vieron en la clase pasada. Vieron alimentos, ¿no es cierto, ayer? ¿Con qué arrancaron? ¿Con alimentos? Bueno, vieron que cuando analizaban las convenciones, la metodología de esas convenciones es distinta, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de la Convención de Nueva York que la CIDIP. En este caso van a ver que tanto la Convención de la Haya como la CIDIP tienen un abordaje muy similar respecto del tratamiento de esta cuestión. Continuemos. También contamos con un convenio bilateral, si querés pasarlo, Brandon, argentino-uruguayo, sobre protección internacional de menores, sí que en los hechos un poquito esto ha quedado suplantado por la CIDIP. Tengan en cuenta que el artículo 34 de la CIDIP, procurando de alguna manera armonizar los distintos convenios vigentes en esta temática, porque claramente el espíritu de estas convenciones no es excluir normas que pudieran coadyuvar al cumplimiento de sus fines, que es obtener la inmediata restitución, sino al contrario. Si aún aplicando la convención fuera posible aplicar alguna otra norma que de alguna manera colaborara con este fin, obviamente esto se está permitido, pero fíjense el artículo 34, de la CIDIP 4, de la Convención Interamericana. Entre los Estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que fueren parte, a su vez, de la CIDIP y de la Convención de la Haya de 1980 sobre aspectos civiles bueno, ahí dice el secuestro internacional, de la sustracción internacional de menores, regirá la presente convención. O sea, en caso en que ante un caso sea aplicable tanto la Convención de la Haya como la CIDIP, en principio se aplica la CIDIP. Sin embargo, los Estados partes podrán convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de la CIDIP. Y ahí le menciono también el artículo 50 del convenio de 1996 sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental. Bueno, esta es una convención muy importante, la Convención de la Haya de 1996, pero que ha sido firmada por Argentina, pero aún no ratificada. Hay mucho planteo desde la doctrina procurando su final ratificación e implementación, pero al momento no está vigente. Continuemos. Entonces, en el ámbito internacional contamos con estas tres convenciones específicas en materia de restitución internacional. La Convención de la Haya de 1980, la CIDIP 4 y el Convenio Argentino-Uruguayo. Claramente esto es algo de que muchos plantean la doctrina, ¿no es cierto? O sea, la temática y la problemática de los traslados y retenciones ilícitas de menores es un problema de carácter internacional. Un solo país no podría resolver solo esto, porque justamente no estamos hablando del supuesto de que un niño es trasladado de otra dentro del Estado, que eso sería un problema interno, doméstico, y no estaríamos dentro del ámbito del derecho internacional privado. Acá estamos hablando de niños que son trasladados o retenidos ilícitamente, en un estado distinto al de su residencia habitual. O sea, necesariamente se requiere una solución internacional. Es fundamental la cooperación entre los distintos estados en pos de poder lograr el fin último de estas convenciones, que es la pronta restitución del niño al lugar de su residencia habitual, y evitar que una vía de hecho, en principio ilícita, se termine consolidándose en el tiempo de derechos. En el caso de que no se opere prontamente y que prontamente se garantice la restitución, en caso obviamente de corresponder y de no operar alguna de las excepciones que taxativamente establece la Convención. Continuemos. Chicos, si voy muy rápido
o se pierden, frénenme, ¿hasta acá me siguen? Esto es una pequeña introducción, porque tenemos que entender de qué vamos a hablar, entender un poquitito de qué se trata, y acá empezamos a ver, bueno, con qué normas de fuente convencional o internacional contamos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Yo tengo una duda. ¿Cuál fue la convención que firmó Argentina pero que no ratificó? ¿El convenio Es la del bilateral argentino? sí, de 1996. La Convención de La Haya de 1996 es sobre competencia, ley aplicable, medidas de protección en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de niños. Lo van a tener ahí agregado. Quédense tranquilos que yo les transcribo en una de las filminas un artículo concreto, el artículo 7, 8 lo tienen ahí transcrito. No hace falta que le estudien la convención. Bien, a ver, puntualmente vamos a empezar a analizar con mayor detalle la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Está en vigencia, nuestro país la ha ratificado, a la fecha, en base a la última actualización, son 101 estados los que los ha ratificado, o sea, claramente a un importante número de países, y esto es fundamental, porque obviamente a los fines de poder garantizar la pronta restitución, es esencial que el estado al cual el niño ha sido trasladado o retenido sea también parte de esta convención y podamos poner en práctica el mecanismo que prevé la convención. Continuemos, pasemos a la otra filmina. ¿Cuál es? Fíjense el preámbulo. Vieron que los tratados internacionales, cuando hablamos de tratado, es lo mismo que decir convención, ¿no es cierto? Damos por sentado esto, no sé, ya todos vieron Derecho Internacional Público. En el preámbulo, un poquito las convenciones expresan su finalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué se lleva adelante, o se concreta o se concierta esa convención? ¿Cuál es la finalidad que los estados parte buscan conseguir con ese convenio? Fíjense, el preámbulo de la Convención de La Haya dice: los estados signatarios del presente convenio, profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia, deseosos de proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita. Porque también el derecho de visita o la protección del derecho de visita está contemplado dentro del objeto de esta convención. Entonces, fíjense, está claro acá qué es lo que busca la convención: proteger a los niños en el plano internacional de los efectos perjudiciales que se entienden le ocasionan un traslado o una retención ilícita. Y esto es muy importante: establecer los procedimientos para garantizar la pronta restitución. Y esto de los procedimientos es fundamental. Todavía hoy no contamos con una norma que regule a nivel nacional el procedimiento para la aplicación de los convenios internacionales en materia de restitución. Existe un protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños elaborados en el marco de la Corte, que es de utilidad. Pero esto de establecer procedimientos claros, ágiles, es fundamental. Bien, pasemos a la próxima filmina. Doctora, ¿le hago una consulta? Sí. Tengo la cámara apagada. ¿En qué instancia se tiene en cuenta la voluntad del menor, su opinión, en cuanto, por ejemplo, que hablemos de que su progenitor lo está reteniendo ilegítimamente, por el caso que comentaba la compañera de se iba de vacaciones y lo tiene en tiempo de más? ¿En qué se tiene en cuenta? Primero, sí. Bueno, dentro ya lo vamos a ver cuando veamos las causales para poder denegar esa restitución, la oposición del niño en base a su edad y grado de madurez es una de las causales por las que el juez podría denegar esa restitución. Obviamente esa oposición tiene que tener ciertas características para que sea atendible, pero claramente al niño se lo va a escuchar siempre, por más chico que sea, y hoy difícilmente algún juez resuelva sin la previa escucha del niño. ¿De qué manera se va a valorar esa voz? Bueno, dependerá en cada caso, en base a las circunstancias, a la edad, al grado de madurez,
a todas las circunstancias que rodean el caso, pero ya vamos a ver cuando veamos las causales para oponerse, que específicamente esto está previsto como una de las causales para denegar esa restitución. Bien, gracias. Bien, el ámbito de aplicación, esto es fundamental. Yo tengo que saber cuándo voy a aplicar esta convención. El hecho de que exista, por ejemplo, la Convención de La Haya o la CIDIP, que sabemos que tratan a grandes rasgos lo relativo a la restitución internacional de menores. Quiere decir que en todos los casos, ante cualquier supuesto de traslado o retención de un niño, ¿voy a aplicar la convención? No. Tienen que darse los supuestos que contemplados dentro de su ámbito de aplicación. El artículo 1, 2 y 3 regulan estas cuestiones. Fíjense el artículo 1. Esboza cuál es la finalidad de la convención. Dice, la finalidad de la presente convención será la siguiente. Y dice, garantizar la restitución inmediata. Fíjense que ya uno va permanentemente escuchando algo de la urgencia, ¿no? Inmediato, prontamente, urgentemente. Este tipo de procedimientos son urgentes. El tiempo en este tipo de cuestiones cumple un rol esencial. No pueden demorarse estos tipos de procesos, ¿sí? Y debe procurarse que el trámite de este tipo de solicitudes y su procedimiento judicial sea lo más ágil y rápido posible, para que no se desnaturalice, para que no se desvirtúe el fin de la convención. Entonces, garantizar la restitución inmediata de los menores, respecto de quiénes se aplica la convención, el ámbito personal, de los menores. ¿Qué son menores? Bueno, ahora los vamos a ver cómo lo califica la convención. Dice, trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Acá ya nos da algunas cuestiones importantes. El fin es la inmediata restitución. En principio, el objetivo, la finalidad va a ser, en principio, proceder a la inmediata restitución del menor, que ahora vamos a ver qué se entiende por menor para la convención, que ha sido trasladado o retenido. ¿Es suficiente que haya sido trasladado o retenido para que se aplique la convención? No. Esto es muy importante. Para que resulte aplicable la convención es necesario que ese traslado o retención califique de ilícito de acuerdo a la terminología de la convención, de acuerdo a la calificación que de traslado o retención ilícito otorga la convención. En cualquier estado contratante, obviamente. ¿Por qué? Porque van a ser los estados partes los que van a aplicar esta convención. Entonces, en principio tiene que haber un traslado o una retención ilícita de menores, que vamos a ver ahora cómo lo calificamos, en cualquier estado contratante. Y también tiene por finalidad velar por los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes que se respeten en los restantes. O sea que también tiene por objeto procurar garantizar que los derechos de custodia o de visita que rijan un estado se respeten en los restantes estados parte contratantes. Ahora, obviamente, esto nos genera la necesidad, esta primer parte, y la segunda también, porque obviamente vamos a necesitar calificar estos conceptos. Uno cuando lee el artículo 1 inmediatamente necesita decir, bueno, a ver, pero ¿qué se entiende por esto? Nos lleva a la necesidad de calificar estos términos, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por menores? ¿Qué se entiende por traslado o retención ilícito? ¿Qué se entiende por derecho de custodia? ¿Qué es lo que nos vamos a abocar hoy? También califica el derecho de visita. Entonces, ahora lo pasamos, pero en principio ya sabemos cuál es la finalidad de la convención, ¿no es cierto? La restitución inmediata, ese es el fin de la convención. La inmediata restitución de menores que hayan sido trasladados o retenidos de manera ilícita. Si ese traslado o esa retención no es ilícito conforme a la calificación de la convención, no se aplica la convención. ¿Está claro? Por eso es lo importante de esta cuestión. Yo me acuerdo el otro día en una de las mesas, no se lograba, uno de los alumnos no lograba identificar que el traslado o retención es ilícito. Si no se logra identificar, se ignora el ámbito de aplicación de la convención. Estos conceptos de traslado o retención ilícita hacia el corazón del funcionamiento de esta convención. ¿Está claro? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Sí? Por eso repito tanto esto, el traslado o la retención deben ser ilícitos, de acuerdo a la calificación que otorga la convención. Continuemos. Seguimos tratando de
analizar el ámbito de aplicación. Bueno, el artículo 2 ahí dice que los estados contratantes, o sea, los estados que la han ratificado de la convención, van a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus territorios los objetivos del convenio. Para ello van a procurar los procedimientos de urgencia que dispongan. Bueno, esto van a ver ustedes en la práctica, que cada vez que un juez recibe un pedido de restitución internacional, lo primero, como al no haber un procedimiento específico en nuestro país, como les decía, no ha dictado al momento una ley nacional que regule el procedimiento de restitución internacional. Hay algunas provincias que sí lo han hecho, tenemos algunas normas provinciales en esta temática, y está este protocolo de actuación para la aplicación de los convenios de sustracción internacional de menores, que es muy útil. Pero seguramente lo que el juez va a hacer es imprimir a ese proceso el trámite más urgente que rija dentro de su jurisdicción, por ejemplo, proceso sumarísimo. Bien, el artículo 3 es fundamental porque hace al ámbito de aplicación de la convención. ¿Qué es lo que es? Justamente en relación a lo que decíamos hoy, califica qué se entiende por traslado o retención ilícito a los fines de la aplicación del convenio. Para que esta convención se aplique, dijimos que el traslado o la retención debe ser ilícito. ¿Y cuándo se entiende ilícito? Cuando se haya producido, dice el artículo 3, cuando ese traslado o esa retención se haya producido en infracción de un derecho de custodia, acá otra vez, derecho de custodia, estos términos los tenemos que saber. Si uno está en un parcial y se le pregunta, dice, no, el derecho de tenencia. Bueno, no, eso no lo dice la convención. No es la terminología que utiliza la convención, y no es lo mismo en esta temática hablar de derecho de custodia o de tenencia, porque la convención no regula el derecho de tenencia, habla específicamente del derecho de custodia dentro de la terminología de la convención. Entonces, cuando se haya producido ese traslado, en infracción de un derecho de custodia, atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Entonces, el primer supuesto es que ese traslado o esa retención se haya producido en infracción, en violación al derecho de custodia, que estaba atribuido, separado conjuntamente a una institución o a otro organismo, conforme la ley del Estado en que ese menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de ese traslado o retención. Y, además, que ese derecho se ejercía en forma efectiva, separado conjuntamente en el momento del traslado o la retención, o se hubiera ejercido en no haberse producido ese traslado o la retención. O sea que ese derecho de custodia, que es violentado por este traslado o retención, debía ser efectivamente ejercido. El derecho de custodia mencionado, dice en el inciso A, puede resultar de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativo, o un acuerdo vigente según el derecho de dicho país. ¿Sí? ¿Está claro entonces? ¿Cuándo ese traslado o esa retención va a ser ilícito de acuerdo al convenio? Puede resultar aplicable esta convención cuando ese traslado o retención sea producido en infracción al derecho de custodia, que había sido atribuido en forma separada o conjunta a una persona, institución u otro organismo, conforme a la ley del Estado en que ese niño tenía su residencia habitual antes de su traslado y retención. Y que además ese derecho de custodia se ejercía en forma efectiva al momento del traslado de retención, o se habría ejercido de no haberse producido ese traslado de la retención. Y ese derecho de custodia, ¿cuál puede ser la fuente de ese derecho de custodia? Bueno, de acuerdo a una atribución de pleno derecho, como ocurre aquí, por ahí con la temática de la responsabilidad parental y los deberes derivados de la responsabilidad, una decisión judicial o administrativa, cuando hay una sentencia, por ejemplo, que le otorga, y acá entramos con otra temática. Seguramente, cuando hay una resolución judicial, por ejemplo, que atribuye, acá decimos el derecho de custodia. Es custodia dentro de la terminología de la convención, que ahora también lo vamos a ver, cómo lo califica la convención, no debemos asimilarlo con las figuras de derecho interno de los distintos estados. Entonces, nosotros contábamos anteriormente con la tenencia, hoy tenemos la figura personal,
¿no es cierto? Otro estado puede tener la guarda. Bueno, este derecho de custodia que prevé la Convención no debemos identificarlo en principio de estas figuras de derecho interno de los estados relativo al cuidado del niño. Vamos a ver que en cada caso lo que el juez va a tener que dar es si ese derecho que alega, por ejemplo, violentado quien solicita la restitución, califica como un derecho de custodia a los fines del convenio, y si también, en algunos casos también lo vamos a ver, si quien, aún en casos donde se otorga tal vez el cuidado personal unilateral, por ejemplo, o la tenencia a favor de uno solo de los progenitores, si esto implica que solamente ese progenitor tiene el derecho de custodia a los fines de la Convención, o si en virtud de los derechos que también tiene el otro progenitor, puede entenderse que también el otro progenitor, quien tal vez en principio, de acuerdo al derecho de la residencia habitual del niño, solo tiene un derecho de visita, si también en realidad su derecho constituye un derecho de custodia a los fines de la Convención. Sé que es medio trabalengua lo que entiendo y vamos a verlo, pero lo que quiero simplemente que les quede en esta instancia es, no debemos identificar el derecho de custodia que califica la Convención con las figuras de derecho interno, la guarda, la tenencia, el cuidado personal. Entonces, el artículo 3 hace al ámbito de aplicación de la Convención. ¿Por qué? Porque califica cuándo el traslado o la retención van a ser ilícitos a los fines del convenio. Y será ilícito cuando ese traslado o retención se produzca en violación o en infracción al derecho de custodia, atribuido a una persona conforme a la ley del Estado de la residencia habitual del niño, inmediatamente anterior a su traslado, y que ese derecho de custodia era debidamente, efectivamente ejercido, separado conjuntamente en el momento del traslado o la retención, o se habría ejercido de no haberse producido el traslado o retención. Y la última parte habla de cuáles pueden ser las fuentes de ese derecho de custodia, y claramente dice puede resultar, no son exhaustivas, puede ser que en algún ordenamiento jurídico es una fuente distinta a la ley, decisión judicial administrativa o acuerdo que consigna este artículo. Bien, entonces, ya sabemos cuándo el traslado o la retención es ilícita, ¿no es cierto? ¿Me siguen o los estoy mareando? Sí, sí. ¿Hasta ahora bien? Sí, sí. Bien, bien. Entonces, ya sabemos que, de acuerdo al artículo 1, la finalidad era la inmediata restitución de los menores que habían sido trasladados o retenidos ilícitamente en alguno de los estados parte, ¿sí? A un estado distinto, obviamente, al de su residencia habitual, y también garantizar que se respeten en los estados contratantes los derechos de custodia y visitas otorgados en alguno de los restantes estados contratantes. Acá el artículo 3 califica cuando ese traslado o retención se va a considerar ilícito a los fines de la aplicación del convenio, y pasamos a la otra filmina. Brandon, por favor. Fíjense, esto hace al ámbito de aplicación personal. ¿A quiénes se aplica el convenio? El convenio se aplicará, dice el artículo 4, ¿se acuerdan que cuando veíamos el artículo primero, veíamos que aparecían toda una serie de términos, menor, traslado ilícito, derecho de custodia, que íbamos a necesitar definir, calificar a los fines de poder determinar cuándo un caso entraba dentro del ámbito de aplicación de la Convención? Acá el artículo 4 nos dice que el convenio se aplica a todo menor que tuviera su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o visita, y que además el convenio deja de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. Por eso, no debe identificarse este término menor que utiliza el convenio con menor de edad, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en nuestro ordenamiento jurídico la mayoría de edad se alcanza a los 18. ¿Sí? El convenio, al igual que el de la CIDIP, se aplica hasta que cumple los 16 años. Cuando el menor cumple 16, aún en caso de proceso de restitución en curso, el convenio deja de aplicarse. Esto es porque se entiende que con menores ya de determinada edad, bueno, ya es mucho más difícil manejarlos
y ellos ya tienen una voz, obviamente, que más autónoma, conforme a su capacidad progresiva. Pero entonces, el convenio se aplica hasta que el menor cumple los 16 años de edad. Esto no modifica claramente el comienzo de la mayoría de edad. Acá hay una pequeña distinción en cuanto a la aplicación del convenio argentino-uruguayo, que podría aplicarse aún más tiempo que la CIP, porque el artículo 4 dice: a los efectos de este convenio, una persona será considerada menor de acuerdo con lo establecido por el derecho del Estado de su residencia habitual. Entonces, si vamos a acción de menor, por ejemplo, si estamos hablando de un niño con residencia habitual en Argentina, bueno, sería menor hasta los 18 años de edad. Podría darse el supuesto que el convenio se aplique más tiempo, o con un respecto de niños mayores a los 16 años de edad. Bueno, el 2642, fíjense, no veo la última parte de la filmina, no sé si ustedes lo están viendo bien. Ahí también les hago referencia a menor de edad. Y, sí. Escucho, no sé quién me habla. Con respecto a esto escuchando. último que dijo. Ernesto, con respecto a esto último que dijo y la diferencia entre el convenio argentino-uruguayo. Si a los fines del convenio argentino-uruguayo se entiende por menor, por ejemplo en Argentina, hasta los 18 años, y con respecto a la convención que estamos viendo, hasta los 16, y el caso sucede en Argentina y Uruguay, ¿qué convenio se aplica, digamos? ¿El internacional o bien el convenio argentino-uruguayo? Podrías aplicar el convenio argentino-uruguayo, podrías contemplar ambos, no hay una incompatibilidad que la haya eventualmente entre la CIDIP, pero tal vez el convenio argentino-uruguayo te habilita a aplicarlo más tiempo, parecería, ¿no es cierto? Por la terminología que utiliza de menor, ¿sí? A diferencia de la CIDIP y de la Convención de la Haya, que te limita hasta los 16 años. Perdón, Te escucho. ¿Está claro? No, sí, pero quizás me pongo muy, muy quisquilloso, pero digo, por ejemplo, en un caso de que el menor se encuentre con un progenitor en un estado y, digamos, el otro progenitor esté en otro estado reclamando esto, digamos, y un progenitor y ya tiene 17 años, por ejemplo, y un progenitor dice: no, quiero aplicar el convenio argentino-uruguayo porque está hasta 18, y el otro progenitor dice: no, se debería aplicar el convenio de la Haya, es hasta 16. Ahí, ¿quién lo dirimiría, digamos? El juez. El juez, perfecto. El juez lo va a dirimir. Claro, a ver, pero otra vez, no son excluyentes entre sí. Si hay alguna cuestión del convenio argentino-uruguayo que habilitaría eventualmente su aplicación hasta más tiempo, podría aplicarse. No la Convención de la Haya. Genial, bien. Gracias. Entonces, bien. Bueno, ahí les hago mención al 2642 del Código Civil y Comercial, léanlo, es el artículo específico dentro de la parte de Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial que habla respecto de restitución internacional de niños. Aplica, obviamente, los principios, fíjense, bueno, dice: en materia de desplazamientos, retenciones o sustracciones de edad, menores de edad, es la terminología que utiliza, que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, esto de que habla de la localización, correcto, porque muchas veces ocurre en este tipo de procesos, que si el progenitor, hablo de progenitor porque es en general que ocurre, puede llegar a haber otro titular de derecho de custodia, como vimos en la calificación que daba la convención, que pudiera solicitar la restitución, pudiera no saber dónde se encuentra el niño. Entonces, en ese caso, tal vez se deberá proceder primero a un periodo de búsqueda en pos de la localización, con intervención de Interpol y demás, y una vez que se lo localiza, bueno, se podrá de restitución. Dice: rigen las convenciones vigentes, dice el Código Civil y Comercial, y fuera de su ámbito de aplicación, o sea, cuando no resultara aplicable ninguna de estas convenciones que ha ratificado nuestro país, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. O sea, esto es muy importante, porque acá lo que está diciendo el artículo 2642 es que en un supuesto donde no resulte aplicable ninguna de estas convenciones que ha ratificado nuestro país, y por lo tanto debamos recurrir a las normas de derecho interno, acá el 2642 lo está remitiendo al juez, ¿sí? Fíjense, a adoptar al caso los principios contenidos en tales convenios, conforme, obviamente, asegurando el superior interés
del menor. El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad, o sea, claramente dentro del derecho interno podríamos entender que si no fuera aplicable las convenciones de la AIP, podría efectuarse una solicitud de restitución hasta los 18 años, ¿no es cierto? Porque habla de menor de edad. Debe supervisar el regreso seguro del niño, esto es muy importante, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. Ahora vamos a avanzar. A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inmediato ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos pueden verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si corresponde, la del adulto a que acompaña al niño. Ahí lo vamos a ver. A ver, este artículo 2642 es muy importante porque es el que vamos a aplicar en caso de que no resulte aplicables alguna de las convenciones. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando un juez solicitud de restitución internacional, ahora vamos a ver cómo llegamos, en general el progenitor, por ejemplo, hablo de progenitor, pero bueno, el titular de derecho de custodia que se sienta que su derecho está siendo obviamente vulnerado y que se ha generado un traslado o una retención ilícita del menor, podrá acercarse ante la autoridad de aplicación, o sea, del domicilio, o sea, del lugar de la residencia habitual del niño, anterior obviamente a su traslado o retención, o a la autoridad central de cualquier otro estado contratante. Si el progenitor quiere, puede viajar, por ejemplo, si está localizado el niño, hasta el estado en que se encuentra, el estado en el que está siendo retenido o al que ha sido trasladado ilícitamente. O bien puede formular la solicitud de restitución ante la autoridad central de la residencia habitual del niño, y esa autoridad central va a remitir la solicitud a la autoridad central del estado en el que el niño se encuentra o está siendo retenido o ha sido trasladado ilícitamente, y esta autoridad central va a remitir, generalmente le va a dar intervención a las defensorías oficiales para que operen obviamente como letrados del demandante, ¿sí? Y se va a presentar esta solicitud ante el juez competente del lugar donde se encuentre ese niño. Lo primero que generalmente va a hacer ese juez es tomar medidas de resguardo, ya que está localizado, primero para determinar que está localizado el niño, y una vez que está localizado, para evitar que el niño pueda volver a ser sustraído de ese lugar. Para garantizar que el niño no pueda ser nuevamente trasladado u ocultado mientras tramita el proceso de restitución. Entonces generalmente se adoptan medidas cautelares, como la prohibición de salida de la ciudad, la prohibición de salida se adoptan ciertas medidas de resguardo para asegurar obviamente el resguardo y la localización de ese niño. Y si entendiera que pudiera estar en riesgo ese menor, obviamente podría en su caso dar intervención a los organismos de niñez para adoptar las medidas de resguardo que pudiera corresponder. Bien, continuemos. Entonces, ¿a quién se aplica? ¿Cuál es el ámbito subjetivo, personal de aplicación? La Convención de La Haya se aplica a los menores que tuvieran su residencia habitual en estado contrato inmediatamente antes de su traslado o retención ilícita, y se va a dejar de aplicar este convenio cuando el menor alcance los 16 años de edad. Bien, estos son, lo de abajo son algunas consideraciones que uno puede deducir de este ámbito de aplicación. Continuamos. Esto es a quién se aplica. Bien. El artículo 34 de la Convención de La Haya dice: el presente convenio, y esto es lo que les refería hoy, no restringirá la aplicación de un instrumento internacional en vigor entre Estado de origen y el Estado requerido, ni la invocación de otras normas jurídicas del Estado requerido para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o retenido ilícitamente, o para organizar el derecho de visita. Y acá en el informe explicativo de Elisa Pérez Vera hace un poquito un desarrollo de esta temática, ¿no es cierto? Incluso en su ámbito propio, o sea, cuando resulta aplicable la convención, el convenio de La Haya no pretende ser aplicado en forma exclusiva, desea, ante todo, el cumplimiento de los objetivos convencionales. ¿Cuál era el objetivo de la convención? La inmediata restitución de niños que caigan dentro de su ámbito de aplicación, o sea, niños que hayan sido trasladados o retenidos ilícitamente dentro del concepto de la convención. Por lo que reconoce de forma explícita la posibilidad de invocar
a la vez del convenio, o sea, además de la aplicación del convenio de La Haya, cualquier otra norma jurídica que permita lograr el retorno de un menor trasladado o retenido en forma ilícita o la organización de un derecho de visita. Bueno, esto para que lo tengamos acá, que si encontramos en el caso concreto la posibilidad de aplicar conjuntamente con la convención otra normativa que coadyuve en lograr su objetivo, obviamente puede realizarse. Continuemos con la próxima filmina. Seguimos con el ámbito de aplicación de la convención. ¿Estás, Brando? ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen, no es cierto? Bien. Sí, sí. Bien. Un tema importante, ¿no es cierto? Porque veíamos que hablaba de menores que tuvieran su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes de producir esa infracción al derecho de custodia. Y una cuestión importante es que la Convención de La Haya de 1980, lo mismo con la CIDIP, residencia habitual. ¿Qué se entiende por residencia habitual? Porque este concepto de residencia habitual es fundamental a los fines de la Convención, tanto para determinar su ámbito de aplicación, hasta para establecer eventualmente cuál va a ser el juez internacionalmente competente para entender en lo relativo a las cuestiones de fondo. Y claramente sabemos que el concepto de residencia habitual es un concepto de hecho fáctico distinto al de domicilio. El Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, en su artículo 3, trae una calificación que ayuda en esta temática, que es: a los efectos de este convenio se entiende por residencia habitual del menor el estado donde tiene su centro de vida. Y la Ley 26.061, sobre protección y promoción de los derechos del niño a nivel nacional, en el artículo 3, que aborda la temática y define lo que entiende por superior interés a los efectos de dicha normativa, en el inciso F dice: su centro de vida, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Esto es muy importante, porque seguramente a los fines de resolver cualquier caso de restitución vamos a tener que identificar cuál es la residencia habitual de ese niño, anterior, obviamente, a su traslado o retención ilícita. Entonces es importante que identifiquemos este concepto de residencia habitual. Es un concepto de hecho fáctico, se refiere al lugar donde el niño tiene su centro de vida, donde va a la escuela, donde tiene sus amistades, donde ha transcurrido, como dice el artículo 3 de la Ley 26.061, en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Volvemos, pasemos a la próxima filmina. Yo les traje acá algunos instrumentos también para tener en cuenta. Es importante, dentro del Código Civil y Comercial de la Nación del 2614, que cuando define domicilio de las personas menores de edad, lean el primer parte, fíjense lo que dice el segundo párrafo del 2614. Dice: sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Claramente, todas estas convenciones, y de la mano con este criterio de urgencia, de la inmediata restitución, como dijimos, intentan evitar que por vías de hecho ilegítimas, como puede ser un traslado o una retención, esto termine generando efectos jurídicos a través del paso del tiempo y de consolidación de situaciones, como sería que el niño empiece a conformar su centro de vida en otro estado, en el estado al que ha sido trasladado ilegítimamente o en el que está siendo retenido. Por eso es que si pasa mucho tiempo, bueno, seguramente el niño va a empezar a generar sus vínculos, a ir a la escuela, a tener sus amigos, a hablar el idioma, y a tener su centro de vida en este nuevo estado. Por esto es la necesidad de proceder prontamente, la urgencia, y ya vamos a ver cuando veamos los plazos y demás. Bien, pasemos a la otra filmina. Chicos, ¿me siguen hasta acá? Bien, yo les traje acá, no, sin intención de aburrirlos, yo sé que por ahí a veces les mecho cuestiones para completar y explicar el articulado pelado de la Convención. Es un fallo muy interesante del 22 de octubre de este año de la Corte,
en una temática de restitución, que seguramente se las voy a traer también para agregar a la bibliografía, pero fíjense que acá la Corte hace un análisis del concepto de residencia habitual. Dice, bueno, que sentado ello, viene hablando, corresponde decidir si en el caso se configura un supuesto de retención ilícita que justifique la restitución. Muy importante, ¿por qué? Porque si esa retención no fuera ilícito, no me voy a adentrar a los hechos, después lo vamos a analizar cuando veamos los fallos, pero si no fuera ilícita esa retención, no procederá la aplicación de la convención. O sea, seguro que la orden de restitución en base a la aplicación de la convención no procede. Dice, para ello resulta necesario liminarmente precisar el alcance del concepto de residencia habitual. Esta Corte ha señalado que la expresión residencia habitual que utiliza la Convención del Haya de 1980 hace referencia a una situación de hecho, fáctica, que presupone estabilidad y permanencia, y que alude al centro de la gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda otra referencia al domicilio de los menores. En la misma línea, bueno, ahí hace referencia al artículo 2613 y 2614 del Código Civil y Comercial. Fíjense este párrafo. En los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes, la determinación del lugar de residencia habitual resulta de suma relevancia, pues constituye el punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o la retención por infligir tal derecho. Esto es muy importante. Fíjense que cuando veíamos en el artículo 3º, que determinaba cuándo ese traslado o retención es ilícito, avanzábamos en infracción al derecho de custodia, otorgado, separado conjuntamente una persona, institución u otro organismo, conforme a la ley del Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado o la retención. Entonces, ahora vamos a ver, en los casos de restitución internacional es fundamental determinar si quien trasladó al niño era titular en forma exclusiva del derecho de custodia del niño y por lo tanto, como vamos a ver ahora más adelante, podía, no solamente tenía a su cargo lo relativo al cuidado de la persona del menor, sino tenía derecho a fijar su residencia. Si se llega en base a qué, ¿y qué tengo que analizar para ver si el derecho que detenta quien trasladó al niño es un derecho de custodia y exclusivo? Porque si también tiene un derecho de custodia dentro de los términos de la convención, quien solicita la restitución, puede obviamente abrir la posibilidad de que se ordene la restitución. Pero ¿cómo determino si ese progenitor tiene o no un derecho de custodia? Voy a tener que ver qué derecho y qué implicaban los hechos ese derecho de tenencia, de cuidado personal, de guarda, de custodia, otorgado al mismo, en principio, conforme a la ley del Estado de la residencia habitual del niño inmediatamente antes a su traslado o retención. Por eso es tan importante, por eso acá dice la Corte, en los procesos de restitución de niños, niñas y adolescentes, la determinación del lugar de la residencia habitual del niño resulta de suma relevancia, pues constituye el punto de conexión. Si hablamos de punto de conexión, ¿de qué hablo? De ley aplicable, ¿no? Del punto de conexión con la normativa aplicable a los efectos de evaluar el derecho de custodia y así concluir si puede calificarse de ilícito el traslado o retención. También, dice, es el elemento que establecerá la jurisdicción ante la cual deberán, en definitiva, debatirse las cuestiones de fondo que se encuentran excluidas de tratamiento en este tipo de procesos. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Con quién tiene que vivir el nene? ¿A quién se le tiene que otorgar la tenencia, el cuidado personal? ¿Cuál tema de comunicación? Todas estas cuestiones derivadas de la responsabilidad parental no las vamos a entrar a analizar en este tipo de procesos. Sino lo que se procura en este proceso de restitución internacional es que inmediatamente, prontamente vuelva al lugar de su residencia habitual y que sean los jueces de ese Estado los que se aborden el fondo de la cuestión. Ordenar la restitución internacional de un niño no quiere decir que el juez esté diciendo que el niño tiene que vivir con el progenitor que está pidiendo la restitución, no. Lo que está diciendo es que ese niño ha sido trasladado o retenido ilícitamente, y que esto vulnera su superior interés. ¿Sí? Por lo tanto, debe volver al lugar de su residencia habitual y que sean los jueces de ese Estado los que decidan con qué progenitor debe residir, si tiene que tener un contacto con el otro progenitor, etc.
Y en la última parte, dice la Corte, en este mismo orden de ideas, dada la importancia de las consecuencias que irradia su correcta determinación de la residencia habitual, no cabe tenerla por configurada a partir de un concepto de simple residencia. Las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la residencia deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de habitual, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrolla con naturalidad su vida. Bien, continuemos. Esto es un pequeño concepto para intentar definir qué se entiende por residencia habitual. Y acá pasamos a otro artículo de la Convención que hace también a su ámbito de aplicación. Ya vimos el artículo 1, ya vimos el artículo 3, ya vimos el artículo 4, ¿se acuerdan? El 1 nos decía la finalidad, el 2 nos hablaban del tipo de procedimiento, bueno, el 3 nos hablaban de califica, traslado, retención ilícita a los fines de la Convención, el 4 nos hablaba del ámbito de aplicación personal, el 5 nos nos califica qué se entiende derecho de custodia a los fines de la aplicación de la Convención. Y dice, a los efectos del presente convenio, el derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia. ¿Sí? Y también califica, obviamente, porque también están dentro de ese acuerdo los objetos de la Convención, garantizar el cumplimiento de los derechos de custodia y de visita otorgados conforme a la ley de un Estado parte en los restantes Estados partes, ¿no? Y califica el derecho de visita como el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. Les remarco ahí el artículo 21 para que lo lean, que específicamente la Convención regula el derecho de visita, porque no vamos a entrar a analizarlo, nos vamos a concentrar en lo relativo a la restitución internacional. Entonces, es fundamental saber qué se entiende por derecho de custodia para la Convención. Y es entonces el al cuidado de la persona del menor y en particular al de decidir sobre su lugar de residencia. ¿Y por qué es importante? Porque ante un caso concreto vamos a tener que analizar, como les decía yo hoy, si quien trasladó al niño o lo está reteniendo ilícitamente es titular del derecho de custodia, en su caso si es titular en forma exclusiva. ¿Por qué? Porque parecería ser que si quien traslada al niño es titular, tiene derecho para decidir sobre el lugar de su residencia, por lo tanto ese traslado o esa retención no calificarían de ilícito, porque ese traslado o retención no estaría infringiendo el derecho de custodia del otro progenitor, ¿no es cierto? Van a ver ustedes cuando lean el fallo Müller, Todorovich, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no le aplicaba la Convención? Porque no calificó de ilícito el traslado en esos casos. Pero es muy distinto si el progenitor que solicita la restitución es también titular del derecho de custodia, porque en ese caso podría llegar a requerir, obviamente, y hacerse lugar a esta restitución. Por eso es importante, y vamos a tener, ¿cómo vamos a identificar si son titulares o no de un derecho de custodia? Vamos a tener que analizar el derecho otorgado conforme la ley del Estado de la residencia habitual del niño. ¿Y qué derecho? Bueno, estas figuras jurídicas que cada jurídico tiene en su legislación, la tenencia, la guarda, el cuidado personal. Cada Estado regula lo relativo a la responsabilidad parental y le otorgan ciertos efectos, ¿sí? Continuemos. Entonces, a los fines de la Convención ya sabemos, el derecho de custodia es el derecho relativo al cuidado de la persona del nene y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia. Importante, les destaco acá. Chicos, les pregunto, ¿me están siguiendo lo que estoy diciendo? Porque no los veo, entonces realmente yo de otra manera los miro y uno se da cuenta. ¿Me quieren, Sí, doctora, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Me están siguiendo? sí, Vamos a tener otra clase de esto, pero yo sé que por ahí a veces los confundo porque hago parates entre cada artículo, pero es importante ampliar un poquitito y que ustedes lo comprendan. Ya a medida que avancemos vamos a ir clarificando esto. Bueno, a ver, importante, no debe identificarse, esto ya se lo dije hoy, el derecho de custodia a los fines de la Convención, que califica la Convención de La Haya en el artículo 5,
con ninguna figura del derecho interno o leyes nacionales. Y ahí les pongo ejemplos: tenencia, cuidado personal, guarda. Hay distintos fallos que establecen esto. Uno puntualmente, les menciono acá uno de la Corte, de la Suprema Corte de Buenos Aires, que dice: es doctrina de la Corte Nacional que la expresión convencional derecho de custodia no coincide con ninguna concepción particular de custodia en las leyes nacionales, sino que adquiere su significación desde las definiciones, estructura y propósitos de la Convención de La Haya de 1980, y que la comunidad jurídica de naciones alcanzó consenso respecto de que la expresión, acá ya voy avanzando, nexit, o sea, prohibición dirigida, cuidador primario del niño, de sacarlo de la jurisdicción sin la conformidad del otro progenitor o del tribunal, cae dentro del dominio de la citada noción convencional. Ustedes tienen un fallo, y ahí vamos avanzando, que es el fallo Abbott, ¿no es cierto? Y van a tener, porque también lo tienen en el material de estudio, este fallo de la Corte de 2012, donde justamente se discute este nexit, o sea, si existe una disposición de derecho interno, en ese caso chilena, de la normativa de Chile, que requería el consentimiento de ambos progenitores para poder sacar al niño del país. Lo mismo ocurre, vieron, en nuestro derecho interno. Fíjense, el artículo 645 del Código Civil y Comercial, que dice, fíjense el 645, en el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo filial, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos. Y el inciso C dice, autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. Bien, o sea, que en el caso de tener doble vínculo filial, parecería que aún en el supuesto de que uno de los progenitores tuviera, por ejemplo, el cuidado personal, se requeriría el consentimiento del otro progenitor para poder sacarlo del país. Este consentimiento, este derecho, obviamente, que tienen ambos progenitores, pero esencialmente en este caso el que no es cuidador primario del niño, a opinar y decidir sobre el lugar de residencia, se entiende que le otorga un derecho de custodia dentro de los términos de la Convención. Entonces, el otro progenitor, aún siendo titular de algunas de estas figuras de derecho interno, tenencia, cuidado personal y guarda, que no puede unilateralmente sacarlo al niño del Estado y decidir sobre su lugar de residencia en el extranjero, cometería un traslado ilícito de realizarlo sin el consentimiento del otro progenitor. Y por lo tanto, el progenitor, que tal vez pudiera ser el titular de un derecho de visita, de un sistema de comunicación, podría solicitar la restitución de ese menor alegando que ese traslado realizado, por ejemplo, por la progenitora o por el progenitor, viola su derecho de custodia. ¿Por qué? Porque él tenía derecho a opinar sobre el lugar de residencia del niño. Bueno, ¿me siguen? Ya lo vamos a ver cuando, no sé si alguno, termina en 10 minutos, me dice Brando, no sé si alguno ha leído el Abbott, pero lo que quiero que entendamos hasta aquí es, no identifiquemos derecho de custodia calificado por la Convención con las figuras de derecho interno. Son conceptos distintos. Tendremos que analizar en el caso concreto si ese derecho, conforme a la ley del estado de la residencia habitual del niño, a uno o ambos de sus progenitores, implica un derecho de custodia a los fines de la Convención. Continuemos. Ya con que no identifiquemos derecho de custodia de la Convención, con esta figura de derecho interno, para hoy es suficiente. Continuemos. Bien, esto rápidamente. Cada Estado va a designar una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que impone el convenio. Pasemos acá, el artículo 7 dice cuáles son las funciones que tienen las autoridades centrales. Esto es muy importante. Hasta el artículo 5 vimos el ámbito de aplicación de la Convención. Ahora avanzamos en cómo opera esta Convención. Ante un supuesto de solicitud de restitución internacional, ¿cómo hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo se realiza esta cooperación internacional? Bueno, a través
de la colaboración y cooperación de las autoridades centrales de los distintos estados parte. La autoridad central argentina para ambas convenciones es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están siempre disponibles, son muy accesibles, de hecho yo les pongo en el material de estudio los links, ellos ponen a disposición los formularios, yo les traje por ejemplo algunos para que vean que lo tienen en la página, no sé si llegan a ver, los formularios para la solicitud de restitución internacional, tienen todos textos explicativos, realmente para cualquier duda, cualquier consulta se puede acceder a ellos, son muy, muy accesibles y yo les pongo las páginas donde también van a poder obtener información. Pasemos a la otra, por favor. Bien, solicitud de restitución. Bien, ya vimos cuándo se aplica, ¿no es cierto? Ya vimos el ámbito de aplicación que después lo vamos a repasar. Ahora vimos cómo funciona. Bueno, esta convención, al igual que la CEDIP, prevé la cooperación, la colaboración entre autoridades centrales de los distintos estados parte. Bien, ¿qué hace una persona que desea solicitar la restitución internacional de un menor porque entiende que ha sido trasladado o retenido ilícitamente? Dice, toda persona, institución o organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor o a la de cualquier otro estado contratante. O sea, puede dirigirse a la autoridad central del estado de residencia habitual del niño, obviamente anterior a su traslado, o bien podrá requerir la autoridad central de cualquiera de los restantes estados contratantes. Por ejemplo, el estado en el que el niño ha sido trasladado o está siendo retenido, para que con su asistencia quede garantizada la restitución del menor. ¿Qué solicitud se pide? Generalmente las autoridades centrales ponen a disposición un formulario tipo, todos los datos relativos al solicitante, al menor, a la persona que refiere se estaría realizando o cometiendo el traslado o la retención ilícita, la fecha de nacimiento del menor, obviamente para saber si resulta aplicable la convención, los motivos en que basa la solicitud, toda información disponible para poder localizarlo al niño, ¿sí? La identidad de la persona con la que se supone está, uno va a brindar cualquier dato que tenga de algún familiar que viva allí, posibles domicilios, posibles lugares a localizarlo. Y podrá ir acompañado o complementada con una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinente, una certificación o declaración jurada expedida por la autoridad central o por otra autoridad competente del Estado, de la residencia habitual, o por una persona cualificada respecto al derecho vigente. Esto siempre ocurre, cada vez que se presenta una solicitud de restitución internacional, generalmente la autoridad central que recibe esta solicitud, muy habitualmente la del Estado de la residencia habitual del niño, va a, recibir la solicitud con toda la información necesaria y va a combinar una copia de la legislación de ese Estado relativo a el derecho vigente en la materia, o sea, lo relativo a la responsabilidad ambiental, al derecho de cuidado personal o de tenencia, o la terminología que cada Estado otorgue, porque esta normativa va a tener que ser analizada por el juez que resuelva la restitución. Y cualquier otro documento pertinente. Imagínense ustedes todo lo que presentarían si solicitaran la restitución, todos los datos que hagan a la posible y urgente localización del niño, si es que no lo tienen ya localizado, teléfonos de contacto, porque además la autoridad central podrá procurar algún contacto para procurar la restitución. Hay que ser muy cuidadoso en esto, porque a veces también avanzar en intentos de restitución voluntaria pueden alertar a la otra parte de que está en curso este pedido y lo puede sustraer antes de que haya alguna cautelar que lo impida. Bueno, son todas consideraciones que obviamente se van a evaluar en el caso concreto. Continuemos. Entonces, lean el artículo 8 y vean el formulario de solicitud que yo les acompaño en el campus. Generalmente también se requiere un poder para que eventualmente la Defensoría Oficial o las autoridades competentes del Estado en el que se encuentra el niño puedan actuar en representación del peticionante en pos de llevar adelante ese proceso de restitución. El artículo 29 de la Convención dice que el presente convenio no excluirá que cualquier persona, institución o organismo que pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o el derecho de visita
en el sentido del artículo 3 o 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante, conforme o no las disposiciones del presente convenio. Bien. Y el artículo 30 dice que toda solicitud presentada ante las autoridades centrales o directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante de conformidad con los términos del convenio, juntos con los documentos o cualquier otra información que la acompañe o que haya proporcionado una autoridad central, será admisible ante los tribunales o ante la autoridad administrativa de los estados contratantes. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente se flexibilizan todas las formas. En general, cuando un juez recibe una solicitud, una demanda de restitución internacional, con el formulario respectivo, con la documentación, no se empieza a analizar si está debidamente apostillado, etc. Ahí hay toda una cooperación e intervención de los organismos oficiales, como es la autoridad central y demás, y por lo tanto se flexibilizan las formas en pos de evitar que requerimientos formales desnaturalicen el fondo de este procedimiento. Bien, continuemos a la próxima filmina. Entonces ahí ya sabemos qué hacemos. Nos presentamos ante la autoridad central del estado de la residencia habitual del niño, o ante cualquier autoridad central de los restantes estados partes, y vamos a efectuar esta solicitud de restitución. En general las autoridades centrales nos van a dar un formulario que vamos a completar y vamos a brindar todos estos datos. La autoridad central del estado donde se encuentra el niño, se ha llamado el estado de refugio, va a adoptar o hará adoptar, como les decía, generalmente le da intervención a las defensorías oficiales para que inicien eventualmente el proceso judicial, todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria. Las autoridades judiciales o administrativas de los estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos de restitución. Otra vez, el artículo 1 ya nos hablaba de restitución inmediata, acá ahora nos habla de urgencia. El artículo 2, ¿se acuerdan del proceso más ágil, más breve? El factor tiempo es esencial en este tipo de procedimientos. Bien. Continuemos. Ustedes obviamente luego van a leer en detalle toda la normativa. Artículo 12. Artículo 12, 13 del convenio son esenciales, al igual que sus pares de la CIDI. ¿Por qué? Porque establece en principio la obligación internacional de los estados parte, de los estados que han ratificado esta convención, entre ellos Argentina, fíjense, a proceder a la inmediata restitución cuando se dan los supuestos que prevé la convención. Dice, cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente, en el sentido previsto en el artículo 3, otra vez, ¿cuándo es ilícito? Cuando se me ocurre, ¿no? Porque fue en infracción a una norma de derecho penal del Estado. No, el traslado o retención es ilícito cuando encuadra dentro de la calificación que de traslado o retención ilícito establece el artículo 3 del convenio. Entonces dice, cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente, y en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del estado contratante donde se halle el niño, o sea, cuando haya llegado la solicitud de restitución ante el estado de refugio, ante el estado donde ha sido trasladado o se encuentra siendo retenido ilícitamente el niño, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o la retención ilícito, dice, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. Entonces, cuando la solicitud o la fecha de inicio del procedimiento ya del estado donde se encuentra el niño es efectuada antes de transcurrido un año desde que el menor ha sido trasladado o retenido, en principio el Estado parte al que se le solicita esa restitución debe ordenar la restitución inmediata del menor. Un año. Ahora vamos a ver obviamente cómo se contempla y obviamente hay algunas excepciones a esa restitución. Pero en principio, si la solicitud de restitución se efectúa ante la autoridad del Estado en que el menor ha sido trasladado o está siendo retenido ilícitamente, antes de transcurrir un año de producido ese traslado o retención, en principio el juez o la autoridad competente deberá ordenar la inmediata restitución. Dice la autoridad judicial o administrativa, aún en caso en que se hubiera iniciado los procedimientos después de transcurrido el plazo de un año de producido ese traslado o retención ilícita,
ordenará asimismo la restitución, salvo que quede que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Por eso es la trascendencia del factor tiempo. En principio, la solicitud de restitución se inicia, se presenta ante el juez del estado donde se encuentra el niño. Antes de transcurrido un año de producido ese traslado o retención, en principio procede la inmediata restitución, obviamente si se dan los supuestos que prevé la convención, si ese traslado califica de ilícito, etc. Y no se dan algunos de los supuestos para denegarla, voy a hablar del artículo 13. Ahora, si esa solicitud se inicia luego de transcurrido el año de producido ese traslado o retención ilícito, en principio la autoridad competente también va a ordenar la restitución, salvo que se demuestre, y esto debe estar objetivamente acreditado, que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Probablemente con un año y un mes, 2 meses no va a ocurrir esto, pero claramente si se deja pasar más tiempo, cuanto más tiempo pasa, más el niño se integra y comienza a construir su centro de vida en este nuevo lugar. El centro de vida del nene, en ese caso, si ha quedado integrado en su nuevo ambiente, ha quedado desplazado a su nueva radicación. Ahí estoy. Ahí, dice, ya estaríamos en tiempo, me dice Brandon. Bueno, ¿no podemos seguir nosotros un poquito más, Brandon? No. Aunque sea para terminar esta primera parte, y yo lo termino después, no sé cómo se hace. ¿Lo manejan de la facultad? ¿Listo? ¿Me avisan, Brandon, si hay que cortar en algún momento para que no se me corte de golpe? Ah, lo cortan directo ellos. Bueno, ¿cuándo? No se sabe. No, ahora como lo manejan ellos, la verdad que no sabría si hay algo después, si lo van a cortar a hora y cuarto exacto, así que no sabría decirle. Bueno. ¿Podemos averiguarnos? Si no, terminamos. Pero no sé si me van a responder rápido. Bueno, fíjate y cualquier cosa seguimos hasta que se corte, pero chicos, a ver, porque tampoco quiero que quede por la mitad, si no, terminamos acá y terminamos para la próxima clase, nos quedaría, esto es muy importante porque son las causales, o sea, son el deber de restitución, cómo opera el transcurso de un año y las causales por las que podría denegarse esa restitución. Entonces, en principio el artículo 2 es muy importante, ¿sí? Si se solicita ante el Estado donde llevar a mi hermana a kickboxing, me dice uno. Bueno, está bien. No sé quién me deja el power. Ah, bueno, pero no lo puedo pasar, ¿no es cierto? No lo puedo pasar. ¿O sí lo puedo pasar? Bueno, pasemos a la próxima. Y ya con la próxima, ahí lo terminamos. No, en la próxima. A ver, una más. ¿Otra más? Hasta ahí, listo. Hasta ahí terminamos. Bien, entonces, el artículo 2 es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, muy bien, si la solicitud de restitución se presenta ante la autoridad competente del Estado en que el niño ha sido trasladado o se está siendo retenido ilícitamente, antes de transcurrido un año de producido ese traslado o retención ilícita, en principio debe ordenarse la inmediata restitución. Si se presenta transcurrido un año, también debe ordenarse esa inmediata restitución, salvo que quede demostrado que el niño ha quedado integrado a su nuevo medio de vida. Y acá les voy a pedir que tengan en cuenta el fallo Álvarez Lozano, que lo vamos a, Montoya Álvarez con Lozano, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase, donde justamente se analiza esta cuestión. Esto no ocurre en la CIDIP, donde prevé la suspensión del plazo del año en el supuesto de que se desconozca el paradero del niño. Puede ocurrir acá, puede ocurrir que si no sabemos dónde se encuentra el niño y tenemos que llevar un periodo o realizar un periodo previo de búsqueda y localización, puede ocurrir que al momento de localizarlo ya hubiese, por ejemplo, transcurrido el año. Entonces se frustra este pedido o la posibilidad de restitución. La CIDIP resuelve al establecer que el plazo queda, fíjense, dice
Respecto al artículo 14 de la CIDIP, 4. Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computa a partir del momento en que fuera precisa y efectivamente localizados. Entonces, la CIDIP 4 sí prevé la suspensión del plazo de un año, en el supuesto de que se ignore el paradero del menor. No así la Convención de La Haya. Lean, lo vamos a desarrollar en la próxima clase, la interpretación peligrosa que la Corte de Estados Unidos en este fallo Montoya Álvarez con Lozano, al entender que el plazo no se suspende, ni se interrumpe, y por lo tanto, de alguna manera, bueno, a ver, da un mensaje peligroso al progenitor que ha trasladado o retenido de tratar de ocultar al niño esperando que pase el plazo, por ahí para obstaculizar la posibilidad de restitución. Bien, ahora, ¿qué dice el artículo 13? El artículo 13 es muy importante porque plantea las causales por las cuales podría denegarse el pedido de restitución. Dice, no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, que obviamente el artículo precedente es el 12 que leíamos hoy, ¿sí? El deber de ordenar la inmediata restitución del niño, cuando la solicitud de restitución se realiza antes del año de producido ese traslado o retención, e incluso luego, salvo que el niño haya quedado integrado a su nuevo ambiente. El artículo 13 dice, no obstante lo dispuesto en el artículo 12, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido, o sea, al que se le solicita que ordene la restitución, no está obligada a ordenar la restitución, no está obligada, o sea, podría hacerlo aún planteándose alguna de estas y demostrándose alguna de estas causales. No está obligada a ordenar la restitución del menor, si la persona, institución o organismo que se opone a su restitución, ¿quién va a ser el que se oponga? Bueno, el que lo trasladó o el que lo está reteniendo. ¿Cuáles son las causales o las oposiciones que podría plantear? Primero es que la persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado. ¿Se acuerdan que dentro de la definición o de la calificación de traslado o retención ilícito era que sea infracción al derecho de custodia y que ese derecho de custodia fuera efectivamente ejercido al momento de producirse el traslado o la retención o hubiera sido ejercido de no haberse producido esta? Entonces, la primera causal es la posibilidad de que se plantee que la persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento del traslado, o que lo había consentido o posteriormente aceptado. Muchas veces acompañan algún consentimiento, alguna autorización o alguna manifestación en este sentido, o se ha planteado, pero en primero no lo aceptó, pero después estuvo de acuerdo. Bueno, obviamente todo esto tendrá que ser invocado y probado. O existe otra causal, es que existe un grave riesgo de la restitución del menor, de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave, físico o psíquico, o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Esta causal acaba de salir una guía de buenas prácticas sobre específicamente este supuesto. Dentro de lo que es la conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, se han elaborado distintos sistemas y guías para el uso e interpretación de distintas disposiciones de la Convención. Entonces, el otro supuesto es que se plantee, que se alegue, que existe un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro grave, físico o psíquico, o que de cualquier manera lo ponga o lo exponga a una situación intolerable. Acá la interpretación que ha dado la doctrina y la jurisprudencia es que se requiere que haya un grado acentuado de perturbación muy superior al impacto emocional que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con alguno de sus progenitores. O sea, este planteo del grave riesgo a que se lo exponga, a que el eventual orden de restitución lo pudiera exponer a un peligro grave, tiene que ser una circunstancia
que se acredite, de que exponga al niño a un grado de acentuado de perturbación. Por ejemplo, el sustractor alega que el padre que solicita la restitución ha cometido abuso sexual o violencia contra el niño o aquel, algún estado de guerra, terrorismo, epidemias en el estado de la residencia habitual, orden de arresto contra el sustractor. O sea, tienen que ser circunstancias graves que se invoquen y se prueben. No basta que el traslado lo exponga al niño a alguna situación, por ahí genere alguna situación de sufrimiento, alguna situación de impacto emocional. Tiene que ser un supuesto grave, acentuado, que tiene que ser invocado y probado. Miren, por ejemplo, hay un fallo reciente que también se los voy a traer, se los voy a agregar en el material de estudio. Es una solicitud de restitución entre España e Inglaterra, donde inclusive el juez inglés analiza si el acto de pandemia y ordenar la restitución en el actual contexto, que implicaría subirse a un avión, exponerse a la posibilidad de contagio, implica un grave riesgo dentro del supuesto del artículo 13b para denegar la restitución, y considero que no, que esto, si bien existía obviamente el contexto de pandemia y la posibilidad de tomarse un avión para regresar a España, seguramente incrementaba la posibilidad de contagio, no era de un grado tal que justifique rechazar o no hacer lugar a la orden de restitución. Ya lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos el fallo. La autoridad administrativa, judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Esto lo mencionaba hoy una compañera. Cuando el menor haya alcanzado una edad y grado de madurez que resulte apropiado tener en cuenta su opinión. ¿Sí? Obviamente nosotros sabemos que existen normas como el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que establecen obviamente el derecho a ser oído. Esto se ha reproducido en el Código Civil y Comercial y en distintas normas en materia de niñez. Y acá lo que se ha interpretado y jurisprudencialmente es que la opinión del niño debe ser categórica, clara, fundada, tiene que existir un repudio irreductible a regresar. No basta con que simplemente el nene diga, bueno, no quiero volver, o plantee dudas, o plantee una negativa no claramente asertiva conforme a su edad y grado de madurez. Claramente no hay una edad mínima para escucharlo. Al niño se lo va a escuchar seguramente siempre, y si no, inclusive si no habla, porque los gestos y demás aportan mucho en este tipo de procesos, la interacción con alguno de sus progenitores, pero entonces el artículo 3 establece, dentro de las causales por las que podría denegarse esa restitución, ¿sí? Que quien solicita esta restitución no ejercía, quien solicita la restitución no ejercía efectivamente el derecho de custodia al momento en que se produjo el traslado o la retención, o que lo consintió o posteriormente aceptó el traslado o la retención, o que existe un grave riesgo, un riesgo objetivo, cierto, factible, de que la restitución pueda exponer al niño a un peligro psíquico o exponerlo a alguna situación intolerable para el mismo, con esta calificación que ha entendido la doctrina y jurisprudencia, ser un grado acentuable de perturbación, tiene este peligro de exponerlo a un perjuicio físico o psíquico, tiene que ser grave, mayor al impacto emocional que cualquier conflicto de esta naturaleza, la separación de sus progenitores podría ocasionarlo. Fíjense, en este fallo que les decía hoy, por ejemplo, por eso es tan ilustrativo leerlos, se analizaba el impacto que le generaría a la niña, por ejemplo, el hecho de que se ordenara la restitución, que implicaría separarse de su mamá, con la cual siempre había vivido, de su hermano y de un hermanito por nacer, lo que implicaría de golpe tener que ir a vivir con su papá, con el cual hasta entonces había tenido un sistema de comunicación, pero habituada a vivir siempre. Bueno,
todas estas circunstancias, seguramente que esto un impacto emocional en el niño va a tener. Cualquier conflicto de esta naturaleza un impacto va a tener. Ahora, no era de tal magnitud como para frenar la orden de restitución inmediata al domicilio de residencia habitual cuando existió un traslado o retención ilícita en los términos de la Convención. Bien, hasta acá llego, no los quiero aburrir. La próxima clase vamos a terminar las causales porque nos falta analizar algún artículo más. Mi próxima clase entiendo que va a ser probablemente el jueves que viene, si mal no recuerdo, es el jueves que viene. Vamos a ver la segunda parte de, espero me hayan entendido, chicos, porque realmente por ahí yo sé que repito algunos términos porque quiero que nos familiaricemos. La próxima clase vamos a reiterar esto, vamos a repasar el ámbito de aplicación, vamos a terminar de ver lo relativo a las causales por las que podría denegarse la restitución, porque nos falta, como le decía, algún articulado. Vamos a cotejar con algún artículo de la CIDIP. Obviamente tienen que leer las dos convenciones, tienen que leer el convenio argentino-uruguayo, tienen que leer el Código Civil y Comercial, y vamos a tratar de desarrollar en la próxima clase algunos fallos, no sé si vamos a llegar a todos, yo les voy a decir cuáles son los que entran. Todorovich entra, Müller entra, Abbott versus Abbott entra, Lozano con Montoya entra. A los fines de demostrar se puede valer de cualquier medio de prueba, y además quiero agregarle algo de hoy, ¿no es cierto?, que en el marco de todo lo complejo que es la pandemia, obviamente puso sobre el tapete y en funcionamiento lógicos, ¿no es cierto?, que en este tipo de cuestiones son de gran importancia y permiten agilizar cuestiones, permiten tener contacto con el otro progenitor, que en la mayoría de los casos no se traslada, el que solicita la restitución en la mayoría de los casos al lugar donde el menor ha sido trasladado o retenido, en algunos sí, pero no en todos. Entonces también quería mencionarles algo respecto de algunos puntos o consideraciones en el marco de la pandemia. Así que bueno, la próxima clase terminamos restitución, vamos a mencionar y a desarrollar algunos de los fallos, ¿sí? Y la siguiente clase seguramente abordaremos el tema de adopción internacional. Esta temática de restitución es muy importante, léanla, no dejen de leer las convenciones, ¿sí? Y estos términos que ustedes escuchan, uno lo repite una y otra vez, es porque tienen que decirlos así. Acá, derecho de custodia, se tiene que decir derecho de custodia. Traslado, retención ilícito, tienen que usar esa terminología, no porque queremos que lo sepan de memoria, sino porque es la terminología que utiliza la convención. ¿Está claro? Bueno, chicos, presumo que podemos irnos, ahí apretamos salir y nos vamos, nomás porque no sé quién está manejando la clase. ¿Sí? Me gustaría volverlos a todos, no sé si se puede. No, no se puede. Bueno, chicos, los saludo. Lean el material que voy a postear ahora, ¿sí? Lean las convenciones, lean los fallos, les voy a agregar, como les decía, uno nuevo, y en la próxima clase terminamos. Después de la próxima yo les voy a dejar el PowerPoint también. Y tienen obviamente el libro del doctor donde tienen desarrollado esta temática, por supuesto. Y ahora también les voy a subir, hay un Hoff que también la van a tener en el campus, ¿sí? O sea que material de estudio de esto no van a tener dificultad. Bueno, chicos, los saludo a todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Chao a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.